Gabriel Romero, que en su gestión hizo que Patricia venga a Corrientes durante muchos años. Y disculpe que sea autorreferencial, pero por ejemplo, bueno, con Diego, que hemos sido correntinos en Buenos Aires, durante muchas fiestas del chamamé, Patricia ha hecho para esos correntinos fuera de nuestra provincia sentir un poco al leer sus crónicas en ese momento en Clarín. Gran periodista, todos la conocemos, por supuesto. Durante muchos años estuvo en Clarín, ahora es jefa de la sección Cultura de Infobae, y nos viene a presentar este libro, polémico, como es ella, pero bueno, siempre ha estado hablando y referenciando nuestra provincia, la cultura de nuestra provincia. Ha sido asidua visitante en otras ediciones de la Feria Provincial del Libro, así que para nosotros es una enorme alegría hoy poder estar recibiéndola nuevamente como autora, y por supuesto acompañada de un gran periodista y una gran persona para nosotros como es Diego Miller, que además de ser periodista y de su trabajo en el periodismo todos los días, es además el secretario general de la Asociación de Periodismo de Corrientes. Así que bueno, sin más, los dejo este libro que es polémico y que seguramente nos van a atrapar ahí en una conversación entre dos grandes periodistas. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá, acompañado sobre todo de amigos y demás. Y es como que yo a Patricia ya la conozco, ¿no? Cuando Ramón me dijo, queremos que la presente a Patricia, yo le la alegría. Y dije, bueno, siempre es importante y gratificante que una compañera periodista esté sentada acá, y sobre todo trayéndonos este libro, Un presidente que sea como un rey, que viene un poco a deconstruir lo que sería Alberdi, que en la persona, las cosas que va tomando Javier Milei, ¿no? Nos encontramos básicamente con un libro de Alberdi donde podemos ver las distintas aristas que tiene y la dinámica que tiene el pensamiento de él, que por momentos piensa una cosa y por momentos piensa lo contrario, ¿no? Esta contradicción. Y me quedaba con alguna de las manifestaciones que hace Patricia ahí, qué sé yo, cuando dice que hay un Alberdi antes de la Constitución y un Alberdi después de ese periodo, ¿no? Que son como las dos cosas más trascendentes, y nos encontramos en este libro con distintas cuestiones que hoy lo estamos debatiendo y lo vamos viendo y vamos deconstruyendo esta realidad que de alguna manera nos parece muy compleja, con las cosas que hace este gobierno, que es libertario, pero que se apoya en el liberalismo, y que muchas veces coincidimos y en muchas otras cosas, en mi caso la mayoría, no. Así que me parece que la manera también en que ella se encuentra con Alberdi es muy elocuente, porque creo que todos empezamos a mirar un montón de cosas y a rever un montón de cosas y a hacer un revisionismo de un montón de actores de la historia a partir de las citas que va haciendo el presidente una vez que llega al gobierno, ¿no? Me parece que la primera pregunta que quiero hacerte es esto. Vos estabas en Brasil, ya lo contaste, estabas en la playa en el momento de la asunción de Milei, y es la primera vez que escuchas ahí que lo nombra a Alberdi, y dice que de alguna manera este gobierno va a sentar las bases ahí en las ideas de Alberdi, y a partir de ahí, bueno, nos contás vos. Gracias, y gracias, Ramón. Quiero decir que Correntina Horaria es uno de mis títulos más amados, porque soy muy fan de la lírica del chamamé, en serio, y en particular de Ramón Ayala y de Ramón Galarza como cantante. Entonces, nada, eso, me alegra mucho y vengo todo lo que puedo. Me gusta el calor, hoy soy tan contenta de conocer ese frío ahora, me acabo de hablar. Te tocó el calor, el veranito. Menos mal, nunca me decepciona. Bueno, ¿qué pasó? Pasó así. Milei ganó, cuando el día que gana sale a hablar y dice esto de Alberdi, yo lo escucho por primera vez, después creo que lo había dicho antes, pero ahí yo lo escucho, sí queda muy claro qué es lo que va a hacer.
en realidad Milei. Como Milei venía con un discurso muy rupturista, pero qué es lo que iba a hacer no me quedaba tan claro, o que iba a ser diferente, a Macri, más que más rápido. Entonces, dice Alberdi, yo digo, ¿qué dijo Alberdi? Es un periodista. O sea, de esta charla voy a decir 15 veces porque soy periodista. Entonces, porque soy periodista, me pregunté, ¿y qué dijo Alberdi? Y me di cuenta que lo que yo sabía de Alberdi, después de haber pasado por la Facultad de Letras, era lo básico, como que había escrito las bases, que se había peleado con Sarmiento, la Constitución, liberalismo, algo muy por arriba. Y como estaba en Brasil y tenía tiempo, me bajé un ebook de las bases y me puse a leerlo. Y fue como, mirá lo que dice, mirá lo que dice. Como me sorprendía y me parecía que algunas de las cosas que decía perfectamente las podía decir Milei. No me parecía tan loco ni tan raro lo que decía Milei. Entonces, a partir de eso, simplemente me puse a leer otro libro, porque bueno, cuando terminas uno decís, sí, uy, un libro sobre economía, a mí me interesa mucho, me parece que las cosas, lo que haces en economía es lo que haces. Entonces, bueno, a ver qué dice de la parte económica, de impuestos, cuando hablamos de impuestos hablamos de distribución de la riqueza. Entonces, dice, bueno, avancé otro libro, leí unos cuantos, y en el medio ya estaba perdida. Hasta acá volví, empezaban las clases, huelga docente. ¿Qué diría Alberdi de la educación? Toda la discusión de facultades delegadas. ¿Qué diría Alberdi de facultades delegadas? Yo lo tenía fresquito. Entonces empecé a escribir una nota, otra nota, y en un momento, bueno, mi mujer me dijo, me parece que tienes un libro. Y fui a Planeta, hablé, y era mentira, no tenía un libro. Porque cuando uno va a escribir un libro, empieza a preguntarse muchas otras cosas, empieza a preguntarse por contexto, y si yo no estoy entendiendo, y esto cuando dice esto en este momento, ¿qué quiere decir? ¿Y qué pasaba en Europa en este momento? Todas esas cosas que uno no sabe, pero como uno es periodista, llama a los que saben, y hice un montón de entrevistas con historiadores económicos, como para tratar de meterme eso en contexto. Y también lo llamé. O sea que conversás con Milei por teléfono. Pero no de ahora, sino 30 años en Clarín, escribiendo cultura, básicamente. Después pasaste a Infobae, en el medio de eso estuviste en algún emprendimiento con ebooks. Sos una gran lectora de ebook. De hecho, creo que haces un poco de militancia al respecto, para que la gente deje el olor al papel que vos decís que es... Hay otros perfumes más ricos que el olor a papel, ¿no? Dichismo. Bueno, hablabas ya con Milei, pero por los libros de él, porque él también es un redactor. Sí, no es que hablo con Milei, es que algunas veces le mandé un WhatsApp cuando le iba a presentar un libro, y él me contestó. Y me contestó y me dijo si me podía llamar, y le dije, sí, sos el presidente, me podés llamar. Entonces me llamó y me explicó lo que era su libro, este libro sobre economía que él iba a presentar en la Feria Libre, después presentó afuera. Entonces hablamos de eso, y entonces me quedó el teléfono, que yo conseguí, no voy a explicar cómo, y cosas de periodista. Y después, entonces cuando estaba en este libro, me pareció oportuno contarle que yo estaba haciendo esto para compararlo con sus ideas y invitarlo a participar. Y él se excusó, me dijo que él no podía correrse a la altura de ese gigante y me pidió que hablara con Alberto Medina Méndez, que está acá. Un aplauso para Alberto. Bueno, y me imagino que Alberto te hace un poco la bajada de lo que el presidente piensa o cuál es la idea que tiene sobre Alberdi, ¿no? Pero hay un montón de Alberdi. Podríamos decir que hay un Alberdi para cada lector y que también se pueden ajustar bastante las ideas de Alberdi a distintos pensamientos, ¿no? A distintos posicionamientos, por lo menos. Mira, los historiadores dicen que Alberdi es ecléctico. A mí me parece que es pragmático. O sea, que él va un poco viendo lo que pasa. Que Alberdi... nosotros tenemos una cosa con los próceres. ¿Podés encontrarlo en el peronismo? A mí no me parece tan fácil, pero algunos lo buscan. O sea, mi lectura no llega a eso, pero algunos lo encuentran, sobre todo por su parte federal. Como es más federal, como apoyándose en eso frente a Mitre, digamos. A mí me parece que él nunca deja de ser un liberal. No sé, muy al principio, antes de las bases, hay un momento en que él, estando en Montevideo, defiende a un obrero que mató a su patrón. Lo defiende con unos argumentos
correntinos, diría yo. Porque a mí me fuera joda, este argumento yo lo había escuchado como si hubiera sido narrado acá, que es que el obrero va a reclamar que le pague la indemnización, hay una situación de tensión, hay otro empleado, el obrero tiene miedo de que lo ataquen, saca su cuchillo y el patrón cae sobre el cuchillo. Y bueno, y eso lo escribe, yo encontré el escrito de Alberdi real. No sé cómo terminó ese juicio y no encontré el veredicto. Si alguien lo sabe, pero ese argumento está seguido de una argumentación teórica que uno prácticamente podría plantear que hablaba de la plusvalía. O sea, él habla del factor esclavizante del salario. Bueno, ese momento de Alberdi para mí es completamente diferente de lo que viene después, que es un hombre que cita a Adam Smith, o sea, él cita a Say para decir, pero Say no alcanza, Adam Smith es la evolución, o sea, es un teórico liberal. Yo no encuentro el peronismo ahí por ningún lado, pero hay gente que sí, pero hay que hacer un esfuerzo. No me acuerdo si me preguntaste. Digamos que la dinámica que tiene él en el pensamiento hace que cualquiera pueda tomarlo, depende de su posición. Él va cambiando, pero no me parece que nunca se vuelva un socialista. No. Él va cambiando porque él va analizando, él está buscando cómo hacer que esto primero se convierta en un país. Ustedes piensen que esto no es un país, o sea, es un montón de provincias, en muchos momentos en guerra, con mucho gasto en guerra. Acá hay emisión monetaria para pagar la guerra. A nosotros nos cuesta pensar eso, hay inflación, sube el peso fuerte, digamos, la relación con una moneda más fuerte para pagar la guerra. O sea, pasan cosas que por ahí nos cuesta pensar, porque lo pensamos en términos escolares. Entonces, por ahí, si uno lo piensa en términos de política y no como en las estampillas de Villique, se da cuenta que hay gente que está luchando por intereses y viendo cómo se construye un país, si acaso conviene, y a quién le conviene qué. O sea, evidentemente al puerto no le conviene lo mismo que al interior, entonces, bueno, tardan, no sé, 70 años en unirse. Me parece que Alberti va siguiendo esa evolución y probando respuestas para eso. Por eso, en algún momento, cosa que nos sorprende mucho, el hombre que plantea las bases de la Constitución plantea que es mejor la monarquía. Es decir, ¿cómo vos planteaste la división de poderes, toda esta cosa, con un nivel de detalle de qué tiene que ser un diputado, de qué tiene que hacer cada uno? ¿Cómo vas a decir monarquía ahora? Vos que te burlaste de la monarquía en el libro Santero, decías, ¿cómo? ¿Se imaginan nosotros? ¿Cómo vamos a elegir un conde entre nosotros? Que mi vecino ahora va a ser conde. Y sin embargo, en un momento, como 10 años después de las bases, él dice, muchachos, no nos sale, la república está bárbara, pero nos estamos matando a tiro, hay que buscar otro modelo, y ese modelo es el mismo que le está funcionando a Europa. Y hace todo un libro desarrollando eso con la misma vehemencia con la que hacen los anteriores, y cuando llega al final dice, viendo lo que está pasando en el mundo, me parece que esto no está bárbaro, no son mis ideas, el que piense que estas son mis ideas está equivocado, y nunca publica ese libro. Ese libro es muy difícil de encontrar hasta hoy y se lo publica su hijo y quedó como enterrado. Yo ahora tengo un PDF y estoy tratando de publicarlo. A ver si lo tengo que pasar. Bueno, eran momentos distintos, ¿no? Europa sí tenía una monarquía y de ahí era que salían estas ideas liberales para instalar la república. Sin embargo, acá nosotros prácticamente salimos del colonialismo. Bueno. Que son dos puntos distintos. Acá está todo por hacerse. En Europa ya se habían hecho las cosas. Y en ese caso, en ese sentido, y acá es donde yo te planteo de la contradicción que hay con Milei, cuando se plantea prácticamente que el liberalismo en nuestro país hizo las mayores obras, lo que tiene que ver con la educación pública, lo que tiene que ver con los hospitales públicos, la salud pública, todo lo público de alguna manera se lo debemos al liberalismo, y hoy te dice Milei que Estado no. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, les digo lo que me dicen a mí los historiadores. Te hablan de un liberalismo de gobierno y de un liberalismo de oposición. O sea que una cosa es cuando estoy en el gobierno, y a mí me pasó en una de las charlas con Milei, de hecho en esta, cuando él me explica todo esto de economía, yo en algún momento le pregunto, le digo, pero vos me decís esto, pero hiciste tal cosa, hiciste tal otra, no me acuerdo, un par de medidas más proteccionistas que ya ahora no me acuerdo cuáles eran, y él me dice, bueno, hay una restricción externa, yo tampoco hago lo que quiero. Entonces, en un punto, Alberti nunca gobierna, entonces él puede plantear posiciones que probablemente los que gobiernan cuando están en el poder y tienen
otros países, intereses encontrados, no pueden. Una cosa es la ideología. ¿Qué más iba? La contradicción entre lo público y lo... En el Estado. Bueno, Alberdi hacia el final de su vida tiene un texto que se llama Omnipotencia del Estado, donde dice el Estado es libre, pero el ciudadano no, porque gobierna, porque depende del Estado. Y dice, creo que en bases, el peor ladrón es el Estado. No hay, como el ladrón más ladrón es un gil al lado del Estado. Él no dice gil, se lo sabrán entender, se imagina. Porque el Estado, en nombre de la utilidad pública, te saca tu plata. Y el impuesto, si el impuesto no es moderado, dice que si el impuesto es excesivo, va a arruinar cualquier causa. O sea, él es muy desconfiado del Estado. Pero por otro lado, dice, él llega un momento a decir algo que uno podría pensar que es anarquista, que es, sería algo como sería mejor sin ningún Estado, pero no es posible. O sea, no va a funcionar. Entonces, en la práctica, es verdad, los liberales que gobernaron, porque sí, un país. Sí, muy bueno. Ahora, cambiamos, bueno, no importa, cambiamos. Construyeron la infraestructura necesaria para que esos capitales que quería Alberdi pudieran venir, porque sin el tren, sin las escuelas, sin la salud, no iba a pasar. Me parece que son momentos distintos. Si vos me preguntas a mí, yo creo que si uno destruye eso, le va a pasar lo mismo, o sea, que no está bueno, pero eso es lo que opino yo. Me gusta el libro, es muy fácil de leerlo porque es una periodista la que lo escribe, ¿no? Entonces tiene una cuestión muy sencilla de leerlo. Creo que en alguna entrevista te escuché decir que el periodismo tiene que entenderse para todos, para que sirva realmente, ¿no? Y en ese sentido la manera de escribir es muy fácil de leerlo, ¿no? La cuestión de la educación pública que se plantea, ¿no? Vos decís ahí en el libro, por lo que recopilaste con y demás, que no tienen la misma idea que tenía Sarmiento respecto de que son contemporáneos, que se pelean un poco intelectualmente, esto que se contesta con libros y hay una situación, digamos, muy evolucionada en el debate. No te creas que era muy civilizado, ¿eh? No. O sea, Alberdi termina yéndose del país y diciendo que no siente seguridad para vivir acá durante el gobierno de Sarmiento. O sea, él dice, estuvimos mal con el tirano y no estamos mejor con su biógrafo. Si el biógrafo de Facundo Quiroga es Sarmiento. Así que, digo, no es que la gente pensaba, y dice, basta con criticar al que gobierna para que te trate de traer a la patria. O sea, no es que fue tan civilizado. Pero sí, respecto a la educación, Alberdi, en base, si ustedes vean al principio, él analiza constituciones de otros países. Y él elogia mucho la de California porque tiene educación pública y pagada por el Estado. Dicho esto, que a él le parece imprescindible, él dice, pero no es cualquier educación. O sea, no es que estudiar filosofía, ideas, no sé qué. Educación es educación de las cosas, práctico, aprendan a trabajar. Eso es lo que él quiere, un pueblo que aprenda a trabajar y a disciplinarse en un punto. O sea, como hacer, el trabajo te disciplina, ¿no? Uno sabe, tiene que ir hasta ahora, tiene que acostarse temprano, no se puede emborrachar porque tiene que ir a trabajar, todas esas cosas que pasan cuando uno trabaja. Y no pasan cuando todo se informaliza mucho. Sin embargo, hace una crítica también, ¿para qué nos sirve que el pueblo haya aprendido a leer? Sí, tiene una frase tremenda, que es ¿para qué le ha servido al pueblo saber leer? Se ve que se amarga, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo y sigue la guerra civil, bueno, o sea, que se separa, piensen todo lo que pasa en esos años. Él es como embajador de la Confederación en Europa. Cuando gana Mitre, digamos, lo deja colgado del pincel, no le paga todo lo que le debe, lo deja en Europa, dice, no te pagó la Confederación, mala suerte, viejo. Entonces no hubieras reclamado para nada, chao. Y le pasa realmente mal. Entonces, quiero decir, me parece que tiene muchos momentos de bastante amargura, y él dice, ¿para qué le ha servido al pueblo para saber leer? Como para leer pasquines políticos. A mí me da risa, porque es lo que él escribía. O sea, ¿qué escribe? Él, era como apenas periodista, y incluso cuando estaba en Montevideo es parte de un periódico que se llama Muera Rosas. No se llama Soy Moderado. Pero después dice eso, dice esto de
las ideas y dar vueltas y la filosofía sirve para la política. Él no está tan de acuerdo con que el pueblo participe en política. Tiene más una idea de para el pueblo, pero sin el pueblo. Por ahí, esta es una segunda etapa, porque la primera etapa sí, es como que... bueno, más o menos, porque si vos ves en la constitución que él plantea, tiene como colegios electorales, o sea, como una cosa de atenuar la democracia, de que no sea directamente el voto directo, pero vos no elijas directo, vos elegís electores que como para ir alejando un poco. Y también él está a favor del voto censitario, o sea, de un voto que no venimos calificado como para ciertas personas. Igual en Argentina no se logra imponer eso, porque como me dice Fernando Devoto, el presidente de la Academia de Historia, es un pueblo extraordinariamente igualitario. Y otro historiador me dice, desde 1807, en 1807 el 90% de los varones de Buenos Aires está armado, y eso genera una presión sobre los gobernantes, porque la gente armada no te defiende gratis, te defiende porque estás haciendo cosas que los benefician. Y me dice algo que a mí me parece hermoso, que es: esa presión no cesó nunca en la historia argentina. O sea que en cualquier momento el pueblo se levanta. A eso Sí, eso ha pasado en algún momento, o sea, por eso eso ha pasado en algún momento. Los argentinos salen a la calle, entonces, bueno, por ahí es el momento de cuando sienten que algo está mal, y si no salen, por ahí no sienten que está mal. Bueno, y ahora que leíste casi todos los libros de Alberdi, no todos, no, pero casi, bueno, un montón, Sí. está bien. ¿Dónde lo encontrás a Milei? O sea, ¿dónde ves que está Alberdi y a Milei? Si querés, citamos, por supuesto que sí. Déjenme un poquito. Porque la verdad que hay frases que llaman poderosamente la atención. Me encontré yo, leyendo este libro, me encontré con cosas que desconocía realmente, como la mayoría hemos visto un poco y ojeado las bases. Después, cuando entra a profundizar y a citar Patricia acá, nos encontramos con algo que no está muy lejos de la manera que tiene Milei de expresarse, que a nosotros nos parece muchas veces un exabrupto, pero que parecería que es una línea liberal. Y los conceptos, o sea, él dice, por ejemplo, la aduana es la prohibición, es un impuesto que debería borrarse de las rentas sudamericanas, ¿sí? Baja de retenciones, baja de impuestos a los bienes de afuera, me parece directamente. Dice, la fecunda revolución como escuela de gobierno consiste no en la sustitución de un gobierno extranjero incapaz por otro gobierno igualmente incapaz, aunque americano, sino en la sustitución del estado económico de cosas que la tenía sumida en el atraso y la pobreza por un nuevo régimen de vida caracterizado por el tráfico libre con todo el mundo civilizado. O sea, sí, o sea, dice libertad de comercio total, salida de aduana, así como, si sigo leyendo, el crédito es la disponibilidad del capital, y el capital es la varilla mágica que debe darnos población, caminos, canales, industria, educación y libertad. Toda ley contraria al crédito privado es un acto de lesa América. O sea, sí, lo veo, Milei. ¿Gobernar es poblar? Gobernar es poblar es la frase de Alberdi, y a mí me parece que estructura mucho el pensamiento. Gobernar es poblar es gente, él dice, ojo, poblar, pero poblar bien. Tiene muchísimo sobre eso. Educar, pero educar bien. Poblar, pero poblar bien. Dice, no será la escoria de las ciudades. Dice que ni para soldados sirven. Para él los soldados sirven para nada. Por eso dice, la revolución del ferrocarril es mucho más importante que la de San Martín. Se asombra, ¿vieron? Hay que leer a Alberdi. Uno piensa que Alberdi no sé qué porque no lo han leído. Entonces, gobernar es poblar. Vamos a poblar bien primero. Él dice algo así como, Estados Unidos pobló, pero si hubiera poblado con chinos, con negros, con indios, con él pobló, pero bueno, se ve que no sería el mismo país si hubiera estado lleno de chinos y de indios. Él quiere, y por eso también está a favor de la libertad de culto. Dice, qué lindo, la libertad de culto. ¿Por qué? Porque quiere holandeses, ingleses. Él dice, el futuro es una máquina si la manejan los maquinistas ingleses. Entonces, como él quiere que vengan ingleses y holandeses y
y tengan plenos derechos y no haya un obstáculo religioso, piensen que es el siglo XIX, a su permanencia y a que sean ciudadanos. Por eso no hace falta renunciar a ninguna ciudadanía. O sea, vos vení y acá podés hacer todos los negocios que quieras y estás en tu casa, bienvenido. También la libertad de culto es parte de eso, y se puede hacer patrimonio, lo que quieras. Es como una fórmula de progreso. Todo lo que quiere Alberdi es bienestar económico y piensa todas las maneras para eso. No hay que pensar la Constitución como un dogma ideológico, sino como una herramienta de progreso. Bien. Vamos a abrir ¿te parece, Patricia, si abrimos? Porque tenemos varios periodistas acá, bueno, está Alberto también, seguramente va a querer decirnos algo. Vamos a aprovechar también que está Albana Rotela y Horacio Ortega, que son dos abogados. El doctor Ortega es fiscal de Estado de la provincia y Albana es diputada de la provincia también, así que si quieren hacerle alguna pregunta, alguna usted, señor, que sabe mucho de Alberdi, sobre todo. A ver. Muchas telas para cortar, pero me parece muy interesante el enfoque que Patricia le dio al libro. Y yo quería preguntarle un poco, en eso que fue estudiando de Alberdi, cómo empatan esas visiones de Alberdi con el país que había. Es decir, el gobernar es poblar, tiene que ver con un país de 1 millón de habitantes, con una extensión territorial gigantesca. Entonces ahí aparece el pragmatismo del que hablabas, ¿no, Patricia? Entonces, quería ver un poco cómo visualizabas vos esas posiciones respecto a la situación del momento, ¿no? Rosas, o la generación del 37, las famosas peleas con Mitre por tema corriente, y me gustaría ver si viste algo de eso, ¿no? El tema Paraguay. Ahí hay una disputa entre Mitre y Alberdi muy fuerte, por eso Alberdi es tan importante en Paraguay, dicho sea de paso, ¿no? Me gustaría ver un poco tu mirada encajada en el comienzo de la civilización republicana argentina, ¿no? 1853-60. Bueno, sí, o sea, es pragmático. El país vacío, y vacío de gente que trabaje, de capital, de industria, de maestros, de escuelas. Por eso Sarmiento termina importando maestros. O sea, vacío no solamente de gente, y por eso él dice, hay que abrir, él llama a los industriales, y después me explican los historiadores que él llama a los industriales a lo que nosotros diríamos a los industriosos, o sea, a la gente que trabaja. Abrir a la gente que tiene un oficio, que era algo indispensable, por otro lado. Y lo que él dice, él critica mucho la posición española, porque España cierra sus propias fronteras y expulsa a los judíos y a los árabes. Esto es 1492, se expulsa, y los árabes un poco más les cuesta. Dice, y España se atrasa, y es lo que es hoy. Por eso, porque no se da cuenta de que tiene que abrir fronteras y no cerrarse en sí misma. Bueno, eso. Y algunos de los argumentos de él con la guerra del Paraguay van en este mismo sentido, que son como muy sencillos, ¿no? Que decir, esto es despoblar y es hacerle el juego a Brasil. Acá el imperio es Brasil. O sea, estamos rindiéndonos ante Brasil contra el que debería ser nuestro amigo, que es Paraguay. Y encima, mientras tanto, sigue la guerra, gastamos plata en algo que no nos sirve para nada y perdemos hombres. A mí me quedó una frase que dijiste vos recién, que es muy cierto. Alberdi nunca fue presidente, y una cosa es el análisis que se hace cuando está en una situación de crítica o de construcción, y otra cosa cuando uno tiene que gobernar, con las limitaciones, con las presiones, con lo que tiene recursos y tiempo, que es lo que marca generalmente una gestión de gobierno, tanto en esa época como ahora. Lo que me gustaría no es tanto analizar eso, sino la visión que vos tenés ahora con relación a lo que es Milei y la educación, teniendo en cuenta de que, por un lado, yo veo que hay una contradicción porque se redujo y se eliminó el Ministerio de Educación, pero se habla de una inteligencia artificial como si viniera a poder incluso a tener un tipo de categoría de persona, como para poder comerciar, como para poder crear y como para poder tener, digamos, un desarrollo que quizás una persona sin instrucción no lo tendría.
Sí, o sea, me parece que, primero me parece, por supuesto que me parece que es un error y aparte faltar a la ley. Hoy en día no pagar la plata que la educación necesita, en particular la universitaria, que estamos directamente faltando a la ley. O sea, lo de la inteligencia artificial excede a mi ley, o sea, es algo que me parece que está pasando en el mundo, tiene que ver con el reemplazo de trabajadores, o sea, nos reíamos, estábamos preocupados por el reemplazo porque venían los inmigrantes, esto es reemplazo. Ya está pasando en muchas empresas tecnológicas, ni que hablar, o sea, todos deben conocer programadores que se quedan sin trabajo, porque aparte la inteligencia artificial ese trabajo lo hace bárbaro, lo hace muy bien. Por ahí, es que por ahí escribir lindo lo hace más o menos, pero programar es maravilloso. Perdón, me perdí con la pregunta. Sí, teniendo en cuenta justamente la visión que tenía Alberti, que no era gobernante, sino que realmente nunca pudo llegar a la presidencia. Creo que no han hecho muchos esfuerzos para llegar. Muchas veces se tiene un concepto distinto al momento que se pensaba en ese momento. A mí me parece, bueno, sí, o sea, no, me parece que Alberti nunca ni estuvo cerca de gobernar, fue diputado muy brevemente y era un tipo más teórico y vivió casi toda la vida afuera. Él decía, como en palabras de un docente, que a veces si acá es tan tiránico, es más patriota estar afuera y poder hablar que quedarse acá a dar vueltas, algo parecido. Yo lo parafraseo, no dice, estas no son las palabras, pero más o menos dice eso. A mí me parece una locura la destrucción de la educación, de la salud y de la infraestructura argentina, porque no es lo mismo la ida que la vuelta. No es lo mismo cuando no hay nada y vos tenés que de la nada tratar de ver qué haces y con qué herramientas lo haces, que cuando hay todo y vos le vas a sacar para el sustento. A mí me parece una locura, me parece que este país, que es así, que es tan igualitarista, que tiene el ascenso social por la educación de manera insólita en América Latina, todos tenemos algún ejemplo de primera generación de universitarios, me parece que es la destrucción de la Argentina tal como la conocemos, eso es lo que pienso yo. Pero no eso lo dice Alberti, eso digo yo. Porque, y me parece que respecto de las ideas de Alberti, aunque muchas veces me parece que son, como dije antes, que Milei podría decir estas cosas, y lo diría a los gritos y estarían bien. Me gusta pensar en un cuento de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. En ese cuento hay un escritor francés, Pierre Menard, que escribe en el siglo XX, o en el siglo, creo que a mediados del siglo XX, no me acuerdo exacto, el Quijote, exacto, lo escribe igual, letra por letra. Borges dice algo como, pero no es el mismo libro, porque como es otro momento, otro autor, otro lugar, el libro es leído completamente diferente. Yo lo pienso algo así, no es lo mismo decir esto en un estado que no existe y todo disperso en el siglo XIX, que en un estado que existe, que ya pasó el peronismo, ya pasó la dictadura, ya pasó Macri, ya pasó de todo, y las instituciones existen, que haberlo dicho en ese momento. Me parece que es otro planteo. Y yo tampoco creo que Milei piense que es igual, porque Milei tampoco reniega del Estado. Porque Milei, como Alberti necesitó el Estado y de hecho pensaba la Constitución como un cuerpo legal fuerte, que no pudiera ser cambiado de un plumazo para que esas inversiones extranjeras pudieran venir. Él no dice inversiones extranjeras, es una forma moderna de decirlo, pero básicamente está haciendo eso. Milei también necesita el Estado, por eso cambia leyes, por eso no es que cierra el Congreso, cambia las leyes, discute las leyes. Me parece que sin la fuerza del Estado no tendría nada que negociar. Y sin la posible represión del Estado no podría imponer un montón de cosas. Para que lo podamos pensar. Bueno, Patricia, felicitaciones porque realmente un placer escucharte. Diego, muchas gracias por la invitación. La verdad que pensando, ¿no es cierto?, como decía Alberto también, la época en que a Alberti le tocó desempeñarse en esa lucha por el federalismo, esa lucha constante que ya venía desde hace tiempo, ese acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, ese anhelo porque podamos tener las bases
profundas para tener una constitución que es la que tenemos hasta el día de hoy, más allá de sus reformas y sus adecuaciones necesarias. En ese contexto, yo creo que por ahí un poquito comparto con vos hasta cierto punto de las similitudes, ¿no es cierto?, en cuanto a las limitaciones, a la no limitación en la aduana, y un montón de cuestiones económicas que pueden tener entre Alberdi y Milei, pero sentando las bases de Alberdi, yo creo que está bien marcado el liberalismo. Y no tenemos que olvidarnos que el liberalismo viene como una forma de contrarrestar al absolutismo. Entonces, esa forma de contrarrestar al absolutismo, que ya se lo veía muy exponencialmente en John Locke, Adam Smith y un montón de otros autores, creo que por ahí, no sé si vos compartís o no con la mirada por ahí que yo tengo, de que por ahí Milei tiende a confundirnos un poco con el tema de esta falta, porque el liberalismo que busca la limitación del Estado, no la aniquilación. Y en esta ideología o en estas por ahí presentaciones o acotaciones que por ahí el presidente hace, ¿no es cierto?, creo que está marcado un anarquismo que incluso hasta el propio Robert Nozick cuestiona, porque en principio Nozick, cuando habla de su tesis ¿por qué el Estado y no la anarquía?, él mismo cuestiona, ¿no es cierto?, ese Estado anárquico, digamos. Así que por ahí no sé si compartís o no esta mirada, que por ahí tiende a confundir. Yo no digo que Milei no sea liberal, yo creo que muchas de sus ideas son liberales, simplemente que encuentro esa gran diferencia con Alberdi, digamos. Yo veo un énfasis discursivo que no lo veo en la práctica. O sea, me parece que yo veo un énfasis discursivo en Milei que después, como dije, necesita el Estado incluso lo necesita para aplicar las leyes que no me gustan a mí. Y las personas con las que él me mandó a hablar, que son Alberto y Daniel, ahora lo tengo de acá de primera mano, así que no hace falta que yo lo parafrasee, pero me dicen algo como, y estoy pensando por algo que yo dije recién. Yo dije, la destrucción de la Argentina tal como la conocemos, y ellos me dijeron algo como, pero eso tampoco estaba bien. A ver, para agregar y enriquecer un poco la conversación, que está muy buena, la primera parte, para entenderlo a Milei, es que en Milei conviven dos cosas difíciles de compatibilizar. O sea, un pensador, un intelectual, que le toca gobernar, lo cual no es habitual. Habitualmente los intelectuales están fuera, como Alberdi, fuera del mundo del poder, y los que están en el mundo del poder no suelen ser intelectuales, en todo caso se alimentan de la intelectualidad, ¿no? ¿Qué plantea Horacio? Digo, porque no son quizás fabricantes de ideas, sino que en todo caso son consumidores de la intelectualidad que los merodea. Esa es una primera cuestión que me parece importante plantearla, porque se da esa dicotomía, ¿no? A veces te habla Milei, filósofo, pensador, intelectual, y a veces te habla el que está gobernando. Entonces uno sabe cuándo está switchando, ¿no? Y la otra cuestión es que una simplificación intelectual que tenemos todos, cuando uno dice un peronista, vos tenés que preguntarte si estás hablando, no sé, de Firmenich o estás hablando de López Rega. Y cuando hablas de un comunista, tenés que preguntarte, o un socialista, tenés que preguntarte si hablas de Marx o si hablas de Palacios. Y si hablas de un radical, tenés que preguntarte si hablas de Irigoyen o hablas de Alvear. En el liberalismo pasa lo mismo. Digo, no hay mucha diferencia ahí. Intentar poner todo en una caja y creer que el liberalismo fue una cosa dogmática. Alberdi fue liberal, pero Milei no se define como un liberal clásico, se define como un libertario, minarquista y anarcocapitalista. De hecho, la frase de él es: soy minarquista en el corto y soy anarcocapitalista en el largo. Es una definición intelectual, ¿sí? Es: soy lo que puedo ahora y soy lo que me gustaría ser si pudiera. Entonces, buscar paralelismos con Alberdi puede ser un problema de dificultad ideológica, porque el liberalismo
ese que vos encontraste, me encantó la anécdota esa que contaste, Patricia, de esa historia del obrero, ¿no? del peón, porque el liberalismo clásico está muy emparentado con el marxismo. La idea de la plusvalía es una idea clásica, de hecho por eso Marx lo denominan un clásico, porque la idea del valor de la plusvalía también lo tiene Adam Smith, lo define de otra manera. Ahora eso en el liberalismo está superado después. Cuando aparecen los neoclásicos primero, los austríacos después, echan por tierra con eso. No es el mismo liberalismo. Entonces es muy difícil tratar de buscar esa lógica porque fue un pensamiento evolutivo, como no es lo mismo el radicalismo de Alem que el radicalismo de Alfonsín. Si yo me pongo a comparar a Alem con Alfonsín, voy a encontrar múltiples contradicciones, ¿sí? Entonces, eso que nosotros definimos como contradicción, capaz que sea los pasos evolutivos de un pensamiento. Los marxistas de hoy tampoco piensan como Marx, para tomar el antagonismo, ¿no? Digo, para enriquecerte el contenido de lo que hablamos. Perdón, que no sea pregunta. No, está perfecto. De hecho, bueno, yo voy a aprovechar lo de Alberto para preguntarte, porque vos en algún momento lo planteás ahí cuando él se siente defraudado por sus propios compañeros liberales, porque cree que él no, digamos, no lo toma como un traidor por el tema de Paraguay y se tiene que exiliar, ¿no? Viene por ahí, ¿no? Sí, básicamente es eso. Y él siente que no hay libertad de expresión, o sea, él se siente perseguido y es perseguido. O sea, cuando él dice yo no siento seguridad, yo no sé qué le hubiera pasado si hubiera venido, porque no vino, pero que, bueno, eso, lo dejan, no le pagan, él se muere solo, medio loco, muy mal. Sí, o sea, es lo que hablamos antes. No es gratis, y aparte el tema de la oposición de Paraguay era muy central, no es que era una pavada. Y aparte él estaba en tenía mucho menos poder, o sea, era una voz, y Mitre no era una voz, un poder. Buenas noches, Atilio Ramírez, periodista, bienvenida. Quiero traer este tema de Milei, de Alberdi y la situación que estamos atravesando, que atraviesa la prensa argentina. Si hay alguna similitud, si en aquella época de Alberdi, de la gestación de la Argentina, donde se comenzaron incluso la misma profesión se estaba gestando, a la realidad que tenemos hoy, este ataque a la prensa, a la derogación de la ley y la situación precaria que tienen independientemente de las cuestiones laborales o económicas. ¿Hay alguna similitud? ¿Hay alguna cuestión ahí que vos como periodista también analizaste, ves? No sé si está en tu libro algo de esta situación. No, o sea, la parte de la libertad de expresión tiene que ver con esto, este momento que él está afuera, y él se siente atacado y agredido. Muchos periodistas podemos sentirnos atacados y agredidos por Milei. Yo pasé el kirchnerismo en Clarín. Perdón, pero pasó de todo. Entonces, yo tal vez como tengo el cuero un poco duro porque no me tocó que me atacaran a mí, no me pasa. Pero puede ser que hoy con las redes da un poco más de miedo, porque no es alguien solamente que te insulta, sino pensás que habilita y de repente se te viene todo el mundo encima. Yo creo que es un punto muy flojo en Alberdi. Yo le pregunto a Eduardo Zimmerman, que es un historiador especialista en liberalismo, y él me dice, si Alberdi estaría con Milei, me dice, no estaría con Milei por esto, porque él se sintió perseguido y agredido, él estaría mirando de lejos, no estaría en ese lugar donde este tema de la libertad de prensa está tan complicada. Yo creo que la libertad de prensa, perdón, soy vieja, es central para la democracia y que la estabilidad laboral de los periodistas también. ¿Sabes por qué? Porque un periodista que está muerto de hambre y depende de su fuente no va a decir la verdad y no se va a poner a investigar y a molestar a ver de dónde saca la plata Dorni. Eso lo hace un periodista de la Nación bien pagado porque puede y porque tiene espalda institucional. Un periodista que está con un monotributo y necesita no sé qué y por ahí se dedica a algo más fácil. Entonces, para que podamos acceder a cosas más complicadas, los periodistas tienen que tener cierta garantía de que su vida no solo no corre peligro, sino que van a poder comer mañana. ¿Alguien más? Había una parte de aquel libro que hablaba de la pobreza y que decía, un pobre es muy fácil de venderse, ¿no? ¿Está bien? Sí, para graficar este momento. Él dice algo como la pobreza elige tiranos.
la miseria elige tiranos. Como, sí, o sea, que bueno, como vos vas a, el que te va a dar algo, lo vas a seguir porque te pueden sacar de ahí. Es un pensamiento que no sé si nos gusta mucho. No nos gusta, pero es real. Sí. No nos gusta, pero es real, ¿no? Sí. Es parte de lo que estamos viendo. Por eso hay que evitar la miseria. Totalmente. Bueno, creo que estamos. Bueno, muchas gracias, me encantó. No, queremos una pequeña conclusión y nos vamos. ¿Qué te parece? ¿Concluí? Con una conclusión. No, hacernos algo. No, nada, yo estoy ¿Qué Milei, qué Alberdi es el de Milei? para mí, el Alberdi Milei es el Alberdi más liberal y más programadamente antiestatal, y tal vez también el que piensa que un presidente que sea como un rey quiere decir que centralice el poder y eventualmente pueda gobernar por decreto. Alberdi piensa que está bien cuando corresponda gobernar por decreto, piensa que este presidente que sea como un rey alude a la Constitución de Chile de ese momento, que le permite intervenir en caso. Él dice, hola. Algo así como si los romanos en caso de guerra podían elegir un dictador, digamos, por un tiempo, ¿se acuerdan de esa institución romana? ¿Por qué en caso de miseria no hacerlo? En caso de miseria también se podría. En ese sentido debería ser como un rey. Bueno, ese es Alberti. Y yo creo que a Milei le gusta también el decreto y le gustaría poder intervenir, pero bueno, tiene restricciones externas, como me dijo a mí. Un aplauso fuerte.